Muy buenas tardes, son las 1:08 de la tarde, la 1:08 de la tarde, y ya estamos preparados para este debate tan trascendental sobre la existencia de Dios, que en Semana Santa pues encaja perfectamente, ¿no?, con la temática de lo que estamos celebrando en estas fechas. Y en primer lugar pues voy a saludar a nuestro nuevo invitado, a Luis Vega, que es el presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores. De la Asociación Madrileña de Libres Pensadores y Ateos. Y por otro lado vamos a presentar a Alex Navajas. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Es habitual de esta casa, normalmente viene a hablar de política, pero en el día de hoy viene a debatir sobre la existencia de Dios. Mucho más interesante que la política, de hecho. Mucho más interesante, mucho más filosófico, mucho un tema que a mí particularmente pues me encanta. Entonces, para seguir este modelo de debate que he preparado, primero que me digáis vuestras tesis, aunque ya las sabemos, pero más o menos para oírlas en vuestra boca. Luis, cuando quieras. Vamos a ver, al ateísmo se suele llegar por tres caminos distintos, algunas veces por los tres a la vez. Uno, por algún problema que haya tenido una persona con las instituciones de la Iglesia. Algún enfrentamiento, una situación mala que le ha hecho repudiar o renunciar a ese tema. Otro es por la propia práctica, o sea, la práctica habitual de una persona que observa el mundo, le hace en un momento determinado preguntarse y plantearse que Dios no existe y por lo tanto, ¿por qué me voy a preocupar por él? Y la tercera es filosófica, es decir, la razón hace que a una edad determinada se empiece a analizar el mundo que te rodea mediante solo la razón, dejando la fe a un lado, y con eso llegas a la conclusión pues, de que Dios no existe y que eres ateo. ¿Y usted es confiadamente ateo o podríamos decir agnóstico? No, yo soy ateo. Ateo. Para mí los agnósticos son ateos que no han salido del armario. Es un buen símil. Alex Navajas, por favor. Bueno, pues yo precisamente tomando los argumentos de Luis, yo diría que precisamente por el tema de la razón se puede llegar, es más, se llega a la prueba o al convencimiento de que hay algo superior al ser humano. Creo que no es una cuestión, sinceramente, de edad, o sea, no es una cuestión de que, la fe es pues, para niños y para gente ignorante y ¿no? propia de supersticiosos y que los curas les engañan, pero luego ya cuando, claro, llegamos a una sociedad científica, madura, racional, etcétera, pues eso ya evidentemente queda para niños pequeños, ¿no? Creo que sería un tanto despectivo hacia tantas personas. Estaba pensando, por ejemplo, esta mañana estaba leyendo un artículo de 53 premios Nobel científicos, ¿no? Que son creyentes de distintas religiones, musulmanes, judíos y cristianos, ¿no? Entonces, me parece que no tiene que ver simplemente con que cuando creces y piensas, pues dejas de creer en supersticiones. Creo que es una imagen un tanto distorsionada. Yo creo que al revés, cuando uno contempla la naturaleza, yo por ejemplo doy catequesis a chicos de confirmación, y yo la primera catequesis que les digo es, vamos a la ciencia, ¿no? A la razón. Los científicos hablan de que del Big Bang, la teoría del Big Bang, por cierto, de un sacerdote de Lemaitre, científico, que fue el que enuncia la teoría del Big Bang, estalla y los científicos actuales dicen que efectivamente el universo está en expansión, ¿no? Pero claro, a uno le surgen dudas, precisamente porque razona, ¿no? ¿Por qué ese Big Bang? ¿Por qué estaba toda la materia concentrada prácticamente en un puntito que cabía en la cabeza de una aguja? Sí. ¿Dónde estaba ese puntito, no? Entonces los chicos dicen, en la nada. Bueno, ¿qué es la nada, no? Y si pudiéramos ir a los límites de ese universo que está en expansión, ¿no? Porque yo les digo muchas veces como surfear esa ola que está en expansión, si tú llegas al límite del universo, ¿qué hay detrás? Claro. Te dicen la nada, y yo les pregunto, ¿qué es la nada, no? Es decir, hay tantas preguntas que precisamente por la razón te das cuenta de que hay algo que es superior al hombre. Bueno, después de esta primera breve introducción, un poco más breve la tuya que la tuya, por lo tanto vamos a intentar ceñirnos un poquito para... Perdón, que me no te preocupes porque, claro, te iba a decir, eso lo vamos a comentar ahora. Muy bien. Y quiero que empecemos por ti, Luis. Tu primer gran argumento para la no existencia de un creador. Pues que el ser creador no existe. Es decir, no puede existir. Una cosa es construir, y construir se hace a partir de elementos ya existentes, casi siempre para crear otro elemento que suele ser superior, pero son elementos que ya existen. Eso se llama construir. Crear es hacer algo de la nada, como tú has comentado. Y de la nada, científicamente, no se puede hacer nada. La nada es justamente lo que usamos los científicos, perdón que yo soy ingeniero aeronáutico y algo tengo que ver con eso. Cuando estudiamos física, la nada lo que nos dice
es que no existe, porque todo lo que existe tiene un principio de algo existente. Ese sería un argumento... Causa y efecto, vamos, de causa y efecto, por así decirlo. Bien, y yo entiendo que eso es un argumento que precisamente usáis los católicos o los teístas creyentes, sí. para... Bueno, yo lo que pasa es que yo entonces le preguntaría a Luis, digo, de acuerdo, efectivamente, de la nada científicamente no puede salir algo, eso es evidente. Pero entonces yo me pregunto, toda la materia que estaba comprimida en ese Big Bang, en ese pequeño punto de materia, ¿quién crea esa materia? El marxismo materialista explica que la materia es infinita y existe desde siempre. Pero es que eso nos sigue generando dudas. O sea, a mí me parece que sería cerrar en balde o cerrar en falso un debate diciendo, pues la materia estaba ahí y ya está. Yo quiero saber más. O sea, ¿dónde estaba esa materia, Luis? Precisamente estamos tú y yo aquí hablando porque hay dudas. Claro. Es decir, si estuviéramos hablando de un tema... Entonces hay dudas de que Dios exista. Pregunto, ¿hay dudas de que Dios exista? Para algunos hay dudas de que exista. ¿Para ti no? No, para mí no. Ah, vale. Para mí no, por eso me defino como ateo. Pues explícame entonces... Si no hablaría de agnóstico... Pues explícame entonces, porque yo lo quiero entender. ¿La materia dónde sale? O sea, la materia no tiene por qué salir de ningún sitio. Precisamente el problema de la duda es que no sabemos de dónde sale la materia, pero tampoco sabemos de dónde nos sale. Claro. Es decir, la materia puede haber estado siempre allí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no cabe en la razón humana. No, entonces, ¿cómo que no cabe en la razón humana? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el infinito no cabe en la razón humana. Todo tiene un principio y tiene un fin. Es que no eso lo entendemos. no es el infinito. ¿No es? No es el infinito. ¿Ah, no? El infinito es otra cosa. Ya. El infinito aparece cuando tú quieres dividir algo por cero, que es distinto. Y es una serie que No, pero tiene... eso es a nivel matemático. Bueno, es que matemático. la razón tiene que ver mucho con las matemáticas. El infinito tampoco existe. Es una elucubración matemática para decir que cuando quieres dividir algo por cero, que es la nada, tiendo al infinito. Pero se dice tiendo al infinito. Eso no quiere decir que exista, tiendo al infinito. Bueno, el hecho de que discutamos si la materia se crea en un momento determinado. Yo lo que no me imagino es a un Dios sentado que un buen día dice, hombre, ahora voy a empezar a crear el mundo. Yo tampoco me lo imagino así. Claro. Es decir, pero es que eso es una caricatura de Dios. No, quizás. es un ejemplo simplemente. Vale. Ese elemento material, que por cierto todavía sigue siendo una tesis, el Big Bang está demostrado, pero no más lejos. El final, en este momento, el conocimiento que tenemos en esos términos termina en el Big Bang. Exacto. El segundo siguiente es un desconocido. Claro. Y ese segundo siguiente, lo que no indica es que no pudiera haber esa pequeña materia, por cierto, de energía enorme, sí, que en un momento determinado se convierte en lo que hoy conocemos. Pero Luis, fíjate, tú acabas de decir una cosa, dices, tenemos dudas sobre qué hacía ahí esa materia, o de dónde ha surgido, o si surgió, o si no surgió. Tú mismo has reconocido, tenemos dudas. Sin embargo, te cierras directamente. No, Dios no puede existir. Eso sí que no es científico. Mis dudas no me llevan a la necesidad de la existencia. No. Pero claro, entonces lo lógico... El problema es... Pero Luis, perdona, lo lógico sería decir, bueno, hay cosas que no entendemos, hay muchísimas más. ¿Qué hay después de la muerte? ¿De dónde venimos? ¿Cómo fue creado el hombre? ¿Todo es fruto del azar? Entonces, a mí me parece que la postura más prudente sería en todo caso, la del agnóstico, es decir, no lo sé. Ahora, la actitud del ateo de decir, no hay Dios, no hay más que hablar. Hombre, pues es que cierra en falso el debate. Oiga, porque ahí está la materia, el infinito, el Big Bang, cómo se crea, dónde está el límite del universo, qué es la nada. Esos son nuestros argumentos. Es decir, entonces, una cosa más te va a decir, y no hay nada más, no hablemos más. El hecho de que estamos hablando es que necesitamos discutir. Bien. Pero eso no implica, un ateo no tiene una necesidad, que ahí está el punto, donde habría un punto de inflexión. Sí. Si hubiera una necesidad de explicar que hay un antes del Big Bang, digamos mágico, pues ahí podríamos entrar en una discusión interesante que podría llevarnos a que podría haber. Cuando no hay esa necesidad... ¿Tú no la tienes? No, es que no la tiene ningún ateo. O sea, a ti no te interesa... creyente. Ah, vale. O sea, a ti no te interesa saber qué hace la materia. No, a mí me interesa, a mí me interesa. Pero te acabas de decir que no. Mi evaluación racional es que esa materia primogénita, con una energía enorme, ha estado siempre.
Y con eso ya te quedas satisfecho. Me quedo, hombre, ¿Así? mucho más ¿Así? satisfecho que pensar que había un señor durmiendo, Sí. así, no sé dónde, Sí. un señor durmiendo, Sí. que un buen día se levanta y dice, hombre, narices, tengo esto Claro, aquí, vamos a ponerlo en entonces marcha. racionalmente es mucho más lógico pensar, pues ya estaba ahí de toda la vida y ya está. Y de repente estalló. Eso, o sea, No, ¿tú de crees que repente no, se racionalmente... crean condiciones, pero perdona, ¿tú crees entonces que racionalmente eso es mucho más superior que, por supuesto, la ingenuidad de creer un señor con barba que hace así y crea el universo? Pues a mí me parece que tú eres una persona que tiene una gran fe porque crees algo sin poderlo demostrar. Tienes una gran fe. La fe, que es el muro contra el que se estrella la razón, te lo recuerdo, No. es justamente ver que hay un señor por ahí. Tú tienes fe, Luis. No, Tú tienes fe. no, porque yo tú tengo crees... fe en el ser humano. No, tú tienes Tengo no, fe en los vecinos no. que me Oye, rodean. ¿el ser humano estaba en el momento del Big Bang? No. Vale, entonces tú crees en algo más que el ser humano. El Big Bang, esa bolita de materia que estaba en la nada, cosa Sí, que no entendemos, y después- estalla, tú dices, se dan las consecuencias. ¿Pero cómo que se dan las consecuencias? Las ¿Pero quién las pone? condiciones. ¿Pero de qué? ¿De calor, de frío, de tiempo, de temperatura? Estudia la teoría del Entonces, Big Bang y verás tú las consecuencias. tienes Luis, no, que yo te admiro, tienes una gran fe, porque tú crees sin entender. A Tú ver, crees sin entender. Es decir, ¿te parece que es entender y creer No. en un ser superior que, repito, Claro. que está eternamente Sí, durmiendo? yo me abro al y infinito. un buen día, en vez de decir, voy a crear la Tierra, Sí. y tal, no, dice, ¡pumba! Que esto estalle y a ver qué pasa. No, a ver qué pasa, ¿no? Mira, si una Hay un Dios decía hay un Dios que no se providente. imaginaba a Dios jugando a los dados, Vale. que es lo que me estás diciendo No, tú. no, Este- no, al contrario. Hay un Dios providente y se dan, fíjate, es súper interesante ver que el universo cuando estalla el Big Bang y se crea, al principio es hidrógeno, se van creando como grumos, se crea el universo, se van creando los planetas, etcétera, etcétera. Los científicos lo que dicen es que el equilibrio de fuerzas, precisamente, para que se diera la vida humana, tenía que ser tan absolutamente exacto que la probabilidad de que saliera como salió era 1 partido por no sé cuántos ceros. Bien, entonces, bueno, algunos creen en el azar. Bueno, surgió. Hombre, pues yo insisto, a mí eso me parece que es tener una gran fe en el azar. Yo respeto. Pero yo simplemente digo que creo que hay que estar abierto. Es decir, bueno, puede existir o puede darse la existencia de un ser superior. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si me quedo simplemente con, pues eso, con el argumento marxista de no, la materia ha estado de siempre, ya está, siguiente tema. La materia ha estado de siempre, no. Quiero decir, este teléfono está aquí. Si yo a usted le dijera, oiga, este teléfono apareció, usted me diría, hombre, no, pues este es el teléfono de Miguel que lo ha puesto aquí. Evidentemente, o sea, somos racionales. Pues lo lógico es plantearse, ¿quién nos ha puesto aquí? ¿Por qué estamos aquí? Si usted ha dicho, yo creo en el hombre, hombre, yo también, pero le estoy diciendo que el hombre no estaba en el Big Bang. El hombre no creó el Big Bang. Con lo cual, está claro que hay algo fuera del hombre. Y entonces, bueno, pues usted tiene una confianza, una fe ilimitada en la No, naturaleza. perdona, ¿no? Un física- segundo, antes de que continuéis, la física- quiero haceros unas preguntas sobre esto, porque para no irnos, porque aquí podemos estar hablando del origen del universo horas y horas, Horas y horas. y yo quiero un poco que seamos un poquito más concisos. El Big Bang, de la nada, digamos, el todo, ¿no? Es decir, No, de la nada no. De eso la es lo que, nada, eso es lo que de la defiende, nada por ejemplo, no hay Stephen nada. Hawking. De la nada no hay nada. O sea, la materia es eterna. La materia estaba ya allí. Es Eso no eterna. es lo que Es dice eterna, ahora mismo la teoría del Big Sí, Bang. sí, sí. Bueno, eso es Y el la Big Bang teoría se marxista. se produce ante un núcleo de materia y de altísima energía con unas condiciones de un problema de contorno externo. Eso lo dice el Big Bang. Eso podía haberse producido en ese momento o nunca, como ocurre en la física siempre. ¿Y por qué se produce entonces si no hay nada que lo provoque? O sea, No, sí. no, ¿Qué si lo hay algo que provoca? lo provoca, ¿Pero le qué? provoca es una correlación de fuerzas internas que en un momento determinado... Pero ¿quién marca esas fuerzas? Porque fíjate, hay una cosa muy Tiene que interesante. haber alguien Mira, Luis, marcando. Luis, me encanta, por ejemplo, ¿Por qué bueno, tiene que haber alguien que marcando? te guste el tema del Big Bang, porque como decía anteriormente, efectivamente es una teoría formulada o enunciada por Lemaitre, que era, como sabes, un sabio, sacerdote y científico belga, que el propio Einstein al principio decía, no, esto suena mucho a creacionismo, además esto lo ha hecho un cura, no quiero ni saber. Y al final el propio Einstein acepta que la teoría del Big Bang, que hoy en día es comúnmente aceptada,
podría ser cierta. Pero fíjate, hay una cosa súper interesante, yo creo que cuando uno analiza la naturaleza, y tú precisamente que eres ingeniero aeronáutico, y analiza las leyes de la física, cómo funcionan las cosas, cómo por ejemplo en la Tierra, todo el tema de la gravedad descubierto por Newton, etcétera, tenemos una gravedad perfecta. Es decir, si hubiera una gravedad superior o inferior, probablemente no se darían las condiciones en la Tierra para la vida. Entonces, que lo dejamos todo al azar, fenomenal. Ese azar ordenador en el que tú crees, otros lo llamamos Dios. ¿Por qué? Porque además vemos la perfección en lo creado, vemos la maquinaria de relojería precisa absolutamente. A mí me encanta ir al campo. Cuando veo, por ejemplo, pues algunas flores, algunas plantas, yo lo veo y digo, joder, qué perfección. O sea, yo no soy ingeniero ni soy científico, pero digo, qué perfección de creación, qué bien está esto creado. Aparte de que es bello, etcétera, pero digo, joder, que de una semilla que es un ser inerte, ¿no? Yo esto lo explico a los chavales de catequesis, les llevo un piñón de un pino. Un piñón es un ser inerte y es una carcasa o una cáscara dura y dentro pues, esa cosita blanca, ¿no? Que todos de pequeños pues, rompíamos con la piedra para comernos, ¿no? Coges ese piñón, insisto, es un ser inerte, inanimado, no tiene vida, lo metes un palmo bajo tierra, lo tapas y le echas agua y de repente de ahí te sale un árbol de 30 metros. Tiene vida porque es un vegetal. Tiene vida. No, es un ser inerte cuando es semilla. Tiene un tipo de vida vegetal. No, es un ser inerte. Mira, es un ser inerte. Entonces, acabo la reflexión. Creo que hemos perdido la capacidad de admiración, de sorpresa. Pero el hecho de que de una semilla así, de apenas 2 centímetros, al cabo de los años tengas un árbol de 30 metros y 1000 kilos de peso, joder, ¿cómo ha pasado de ser inerte a la vida? Es decir, la naturaleza nos lleva a plantearnos cosas. No podemos dar por supuesto, sí, no, es que tú lo plantas y sale. No, yo me quiero plantear las cosas precisamente, Luis, por lo que tú dices, por la razón. ¿Por qué esto? Pues ahí tienes un señor que se llama Darwin que lo explica muy bien. Mira, vamos a ver. En primer lugar, el mundo no es perfecto, es bonito. No, no es perfecto. No, es muy bonito. Sí. Y esa flor que tú hablas es muy bonita, pero probablemente con otros criterios. Hay una cosa que se llama la teoría del caos. Y la teoría del caos lo que te dice es que ante una situación, una pequeña variación, una pequeña, puede generar un mundo distinto. Sí. Eso es lo que hablan de que si aletea un pájaro en un lado, se puede crear un huracán en otro lado. El mundo no es perfecto, es imperfecto. Y precisamente por eso sigue evolucionando. ¿En qué quieres decir que es imperfecto? Pues que se mejora constantemente. ¿Por qué? Por ejemplo, usted, o tú, perdona, no tiene nada que ver con un hombre primitivo. Nada que ver. Hemos evolucionado a mejor. A mejor, ¿Por qué? Los humanos a mejor, porque tenemos un cerebro que nos permite hacer que mejoremos a mejor. Bien. Pero así es todo. Es decir, las plantas han mejorado mejor, todo ha mejorado mejor. La intervención del hombre a veces hace que las cosas vayan a peor. Los dinosaurios han extinguido. El mundo... Eso sería peor. Bueno, es decir, a partir de del momento del Big Bang, y ya dejemos el Big Bang, el mundo sigue evolucionando siempre a mejor, pero sigue siendo imperfecto. Por ejemplo, la Tierra no sería la Tierra si en un momento determinado hubiera caído sobre ella, en ese caos que se montaba, pues una roca inmensa y lo hubiera roto. Como no ha caído, precisamente por esa imperfección de todo, ha hecho que exista la Tierra. Probablemente por el azar. Es el azar, totalmente. Es el azar. La Tierra no tiene por qué haber existido. Pero fíjate, tú pones pregunto, pones toda tu confianza en el azar. Precisamente lo que tú has dicho de tirar los dados, entiendo que es lo que tú defiendes. Es decir, se han ido dando, todavía no sabemos por qué, una serie de circunstancias, otra, sí, ¡pum! Porque se sabe. No se sabe. No se sabe. ¿Ah, sí? Por ejemplo, tú cuando has hablado de la gravedad, sí, lo que te toca decir es que en donde no hay esa gravedad, pues por ejemplo no hay nubes. Vale, muy y bien. por eso claro, la teoría de la evolución dice que los seres que sobreviven son los que se han adaptado mejor y son más fuertes. Pero cuidado, y por pero eso, antes de entrar... déjame que termine, de que todo esto un buen rato. Precisamente por eso somos imperfectos. Porque si hubiéramos llegado a una situación de perfección, se acabó la historia. Precisamente la física, la termodinámica en concreto, lo que te dice es cuando llegas a un sistema
termodinámicamente equilibrado, eso ya no evoluciona. Si no hubiéramos llegado a esa perfección, el mundo ya sería el que es y se acabó. Pero fíjate, déjame que sí, termine, por favor. acaba. Pero además te digo una cosa, que es otro de los argumentos filosóficos para no encontrar la existencia de Dios. De algo perfecto, como decís que es Dios, no puede salir situaciones imperfectas. Bueno, eso por no, lo tanto, eso no es. Eso es pero así. mira, Déjame hacer eso esta es así. reflexión A ver, porque vamos a ver, si yo, diseñador de ordenadores, diseño un ordenador, este Apple. Este ordenador me va a servir para lo que me sirve porque yo lo he diseñado con un propósito, pero no me va a servir para la NASA. ¿Es por eso imperfecto? No, pero esto es algo que tú has construido, no que has creado. Estamos hablando de creación y de construcción. Lo he dicho desde el principio. Con elementos distintos, en función de tus conocimientos y muchas historias, tú construyes productos de ámbito superior. Probablemente con otros elementos o con otro conocimiento puedes crear un ordenador mejor. Pero Miguel, yo creo que cuando tú hablas de pero perfección, crear significa Miguel, en o sea, la Real Academia de la Lengua y en física significa hacer algo de la nada. Luis, yo si creo tú no que tienes estos elementos no podrás hacer Pues un digamos ordenador. diseñar, pues, porque claro, al fin y al cabo el universo es un diseño imperfecto, ¿no? No, puede ser un Vamos a diseño. decir no, diseño, yo más ya que, sé, pero no, Miguel, ¿vale? yo más que imperfecto, yo creo que lo que quieres decir es limitado. O sea, no, No, imperfecto. La palabra es imperfecto. Pero No mira, porque pero no, asustarse bien. que una flor sea imperfecta y Ah, pueda no, ser no, mejor no, dentro sí, de por unos supuesto. años, ¿eh? No, pero fíjate, pero precisamente, Luis, yo te escuchaba muy atentamente y te vuelvo a decir, creo que tú tienes una gran fe, porque crees No, yo creo que la fe la tienes tú. Sí, no. En un ser No, que tú nunca has visto. Pero tú en el azar, que tampoco lo has visto. No, yo en el azar creo también. Lo que pasa es que a mí el azar Tú crees en esa alguien. esa parte Bien. de situaciones Luis, aleatorias que se producen en la vida. tú crees en alguien o en algo que ha tirado los dados al azar y ha aparecido todo. No, yo no creo en nadie. Eso, ¿tú Ojo, crees en eso el está azar? diciendo No, tú crees en el azar, lo has dicho. Sí, pero el azar Vale. no tiene nada que ver con el los azar dados, tiene, el azar Los tiene una dados- serie, el azar tiene una serie normal. Y luego, o sea, en primer lugar ¿Tienes unas creo. confusiones? No, pero creo. El azar no tiene nada que ver con los dados. Los dados son una aplicación práctica de una teoría. El azar, o sea, quiero decir. El azar se produce. Oye, si tú vives muy tranquilo diciendo, vamos a ver, la materia, que insisto, es un argumento materialista marxista, que está muy bien, lo enunciado Perdona, Marx. estás equivocado. No, es que entonces- tampoco te aceptó eso. Bueno, espera, déjame acabar. ¿Tú crees que había, bueno, pues eso, una bola de materia, pero está ya. Pero lo dicen los científicos. Sí, bueno, exacto. Entonces, porque el universo es lo que tiene creemos. 13,6 Entonces, billones de años. déjame un Sí, segundo. ya estaba- sí estaba Déjame un segundo siempre. acabar. Déjame un segundo No acabar. entiendo. Entonces, tú lo que dices, Luis, corrígeme Esa si me parte equivoco, del corrígeme si me equivoco, es que esa bola de materia diminuta se dan las circunstancias y está ya. Hombre, yo precisamente, como quiero ser racional, quiero saber por qué se dan esas circunstancias. Porque, con lo cual entonces admites que hay dudas y que el ser humano. Y luego, entonces, yo insisto, tú crees en el azar, me parece muy bien, yo lo llamo Dios, creador, y luego además, oye, hasta crees en la vida eterna, porque dices que vamos hacia la perfección, que es exactamente lo que dice el cristianismo. El cristianismo dice que estamos en un mundo limitado, imperfecto, etcétera, etcétera, y aspiramos a nuestra morada celestial, donde todo será perfecto. Con lo cual veo que en el fondo no es tan distinto lo que creemos. Déjame una cosa. Primero, una ley básica de la física. Ninguna hipótesis, ninguna tesis, ni ninguna fórmula es universal o para siempre. Cuando tú estás aplicando, por ejemplo, mecánica racional, la velocidad, si estás hablando de un contexto en la Tierra, estás aplicando a Newton. Claro, en otro planeta es otro, evidentemente. No, es que esa fórmula Claro. no es válida, no, es absolutamente inútil cuando lo practicas en una velocidad cercana a la de la luz. Claro. Y eso es el mundo. Claro. Es decir, intentar interpretar ahora mismo todo el mundo no es posible. No es posible Pero porque no es infinito. Déjame que termine. No va a faltar mucho tiempo. ¿A que lo entenderemos todo? No, todo no. Por suerte no. Pero ves, tienes una gran fe en el progreso. Tienes Hombre, una gran por fe en la supuesto. ciencia. Yo tengo mucha fe en el progreso y en la ciencia. Ninguna en seres espirituales que no veo nunca. Déjame que termine. Pero por sí favor. en la ciencia. Pero déjame que termine. Está interesante. La teoría del Big Bang, y ya deberíamos dejarla, no es del siglo XVIII. No, le metes del siglo XX. Es decir, estamos en el inicio Sí. del conocimiento
de algo que además todavía es una teoría, aunque está aceptada ya casi como una tesis. Sí. Es una teoría tan comprobada, pero no deja de ser una teoría. Es decir, que si sale otra que explica mejor el tema, no habrá problema. Ah, bueno, claro, Los por supuesto. científicos Estaremos dejan abiertos. suelo y cogen Claro, otra. claro. Estamos muy cerca de empezar a entender qué pasó el segundo anterior al Big Bang. Muy cerca. Bien. Puede ser, fijaros, eso en este momento va a una velocidad muy parecida a las telecomunicaciones, que yo creo que es el invento del siglo XX y XXI, que han arrasado y vamos con una rapidez tremenda. No podemos afirmar hoy que va a ser en el 2025 el mundo que nos rodea en lo que es comunicaciones. Lo mismo está pasando con la ciencia. Cuando se han empezado a encontrar los agujeros negros, a empezar a explicarse el tema. Fíjate que curioso, un dios haciendo agujeros negros. Bueno, a explicarse el tema. Cuando se ha empezado a entender el Big Bang, estamos empezando a poder ir un poco más lejos. Claro. Bueno, sin duda, y sin duda, tú más que yo, que eres más joven, verás un poco más. Y así se irá avanzando. Por lo tanto, eso es lo que te estoy diciendo, es decir, los marcos en que estamos analizando el mundo son cambiantes. Y en la física y en la química también son tremendamente cambiantes. La teoría de Einstein sigue siendo válida, pero empieza a tener algunas dudas y por eso aparece la mecánica cuántica. Pero termine un segundo. venga, sí. La mecánica cuántica aparece, fijaros, casi como un invento muy de hombre y poco científico, aunque ahora se empieza a aplicar más científicamente, para intentar resolver temas que Einstein no pudo resolverlos. Por lo tanto, estamos en un mundo imperfecto que va evolucionando. Nunca llegará a la perfección, porque de algo imperfecto no se puede sacar a perfecto, pero irá avanzando, que es lo que nos interesa. O sea, ¿lograremos entender absolutamente todo el universo? No, todo. eso yo ya no lo sé, Pregunto. porque no viviré ni me interesa. Bueno, pero es que tú has dicho... Me gustaría... No, tú has dicho... Con lo cual... No, yo creo que podremos ir entendiendo mucho más. Vale, no, por supuesto. Si esta por supuesto. conversación tuviéramos tú y yo hace 20 años, no estaríamos hablando del Big Bang y entenderíamos menos. Ambos tendríamos posiciones... déjame que termine. Sí. Ambos tendríamos posiciones las que tuviéramos, pero tendríamos otros argumentos. Pero Luis, evidentemente... Yo termino con una cosa que tú has hecho repetida veces la Vamos a ver, todo... Déjame que termines un segundo. Pero Luis, ya lleva en los últimos 5 minutos. Déjame, hombre, déjame algo, ¿no? Quiero aclarar una cosa que ha dicho. Ha repetido varias veces que estas teorías son marxistas. No. La de la materia eterna, sí. Siendo marxista, la de la materia eterna la denunció Marx. Bueno, y ya griegos en la antigüedad. Son teorías científicas. Es materialismo puro. Sí, es materialismo, pero que no explica nada. Pero no materialismo. Pero no es materialismo. Quiero hablar del materialismo. Que no explica nada. Me interesa este tema, porque claro, el materialismo tiene ciertos problemas con una serie de nociones, una serie de leyes que no son materiales. Vamos a ver, primero, antes de las leyes, quiero que vayamos a una serie de nociones que yo creo que... Vamos a empezar contigo, Luis. ¿Existe, por ejemplo, el bien y el mal o no? Sí, claro. ¿Y cómo puede existir el bien y el mal, que es al fin y al cabo algo filosófico, una noción, si no hay materia? O sea, si no es algo hecho de materia. El bien y el pues mal, una construcción humana, tal vez. Es una construcción humana. El bien y el mal existe solo en los humanos. Un animal, un leopardo cuando ataca una oveja no está en ese momento planteándose el bien y el mal, o un perro cuando muerde a alguien por la calle. No, el bien y el mal aparece como un concepto de nuestra cultura humana, y además está bien precisamente que sepamos eso y que pongamos reglas para controlar el mal y potenciar el bien. Pero el bien y el mal solo existen en los seres humanos y además existe casi desde el principio, y es un problema casi siempre de poder económico, poder político, o a veces de ira. Bueno, a ver... sobre el bien y el mal. Sobre el bien y el mal. No, el bien y el mal evidentemente no es una construcción humana, porque existe una cosa que es la ley natural y es la conciencia. O sea, es curioso que a lo largo de toda la historia de la humanidad, a pesar de todas las barbaridades evidentemente que se han cometido a lo largo de la historia de la humanidad y tal, uno tiene una conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Yo cuando era niño tampoco necesitaba que me dijeran, pues no sé, que yo no podía insultar a mi padre, pues porque lo tienes dentro, ¿no? O a mí nadie me ha dicho que yo no puedo no debo ir por la calle y coger a una señora y pegarle un bofetón. O sea, quiero decir, mi propia conciencia me dice que eso está mal.
No es que nadie me lo haya dicho, no es que sea, no, es que si pegas a una señora por la calle te multamos. Ah, bueno, entonces no lo hago. No, es que yo no me dedico a ir pegando a la gente por la calle porque tengo una conciencia, de algún modo inscrita, común a todas las civilizaciones a lo largo de la historia, donde hay una serie de reglas básicas, donde hay una serie de cosas que se ven como mal y otras cosas que se ven como bien. Como bien siempre se ha visto a la persona generosa, a la persona entregada, a la persona sincera. La sinceridad no es que haya una imposición, como tú has comentado, económica o de poderes. No, es que hay que ser sincero porque lo manda tal magnate económico. No, es que cuando uno es sincero, se siente bien. Y cuando uno miente, la conciencia le duele. Y no solamente porque le han formado desde pequeño, sino porque él se da cuenta de que ser sincero es un bien y la mentira es un mal. Con lo cual, claro que hay una conciencia. Y además, fíjate, lo que hablábamos del tema de las civilizaciones, simplemente decir que esa conciencia, o sea, el hombre, de manera natural, es un ser que busca la trascendencia. Me atrevo a decir que lo antinatural es negar la existencia de Dios. De hecho, a lo largo de la historia de todas las civilizaciones, absolutamente todas, en cualquier punto del mundo, en cualquier época, han sido civilizaciones con una religión. Todas. Me da igual el dios que fuera. Estaría equivocado, no, tenían 47 dioses, tenían uno, me da igual. Lo antinatural para el hombre, lo forzado, es el ateísmo. No ha existido el ateísmo prácticamente a lo largo de la historia hasta el siglo XIX. Lo natural, lo normal, yo entiendo esa pretensión de decir, bueno, es que éramos poco menos que cavernícolas hasta el siglo XIX, en el siglo XIX llega la época de las luces y, por supuesto, la ciencia arrincona absolutamente a la fe. Bueno, eso es una falacia muy común, a mí me parece bastante simplona, pero vuelvo a poner el ejemplo, un artículo que estaba leyendo antes de Internet, bueno, pues de 53 premios Nobel científicos que son religiosos, son creyentes en el Islam, en el judaísmo o en el cristianismo. Entonces, no nos equivoquemos, creer en un ser superior, en un ser creador, no es anticientífico, no es irracional, no lo es en absoluto. Yo creo que lo irracional es precisamente el negar, o sea, el no dar opción, porque el creyente está abierto a decir, bueno, puede haber un Dios creador. El ateo de entrada dice, no, bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no lo he visto. Bueno, pero es que surgen dudas, las que decíamos antes, ¿dónde viene esa materia? ¿Qué es el bien, qué es el mal? No, que no hay Dios, y punto, y no hay más que hablar. Hombre, pues a mí me parece bastante irracional. Para resumir su punto de vista, entonces, hay una moral por encima de nosotros. Exacto. Y que llevamos inscrita adentro. Dios, claro, no la en el ADN. Hay una ley natural en la conciencia y después las distintas religiones tienen distintas morales, pero que hay una ley natural básica sin duda. Una verdad objetiva, una moral objetiva. Sí. Vale, el segundo punto. Si moral objetiva, ¿sí o no? No. A tus 50 científicos te puedo hablar de 4.700 que conozco yo, científicos que son ateos. Por lo tanto, ese acto no vale, no lo uses. Vamos a ver, es nuestro entorno, los roles culturales, lo que van creando esa conciencia de mal. Por ejemplo, cuando Abraham quiere degollar a su hijo, en ese momento era bien o mal. Él tenía muy claro que era bien porque era por Dios. No quiero poner como ejemplo que sea Dios, podría ser otro. Es un ejemplo maravilloso de Abraham, nuestro padre en la fe. Maravilloso. Te he interrumpido a ti. Lo podemos explicar. Es decir, los conceptos del bien y el mal son muy distintos. De la época de Hipatia, que por cierto no es del siglo XIX y era atea, los conceptos del bien y el mal han ido evolucionando con el hombre, muy evolucionando. Hoy no se entendería unas cruzadas, por ejemplo. En ese contexto se entienden. Bueno, en un contexto de poder. Y hasta se justifica. De poder y demás. No solamente. Hoy no entenderíamos una defensa cruzada, de la fe. Hoy no se entendería una cruzada para derrotar a los infieles. Porque hoy en día no hace falta. Bien. Pero a lo mejor llega un día en que sí hace falta. No te he interrumpido. A lo mejor un día sí hace falta. Venga, Alex, déjame un poquito hablar. Los conocimientos de nuestro entorno, de una cultura que evoluciona, hacen que se modifique nuestra sensación del bien y el mal. No se nace genéticamente con bien y el mal. No se puede decir que un hombre que es un asesino casi desde pequeñito ha nacido con esas condiciones. Son su entorno cultural. Los humanos
lo que hacemos es entender lo que nos favorece y lo que nos perjudica. Cuando yo en mi casa de pequeño le doy una bofetada a mi hermana, mi madre me pega otra, por poner un ejemplo. Mi madre no pegaba nunca, pero me pega otra. Sí. Y yo me doy cuenta que eso no tengo que hacer porque me encuentro con una bofetada. Y así vamos aprendiendo los humanos. En el colegio, si nos dejaran en absoluta libertad, seríamos absolutamente gamberros, porque nos encanta a cierta edad hacer gamberradas. Sin embargo, el que en el colegio, en la familia, en los amigos y tal, se vayan creando roles, que además es fundamental, que nos van diciendo por qué camino tenemos que ir, es primero un principio de subsistencia de la raza humana. Si no hubiera ese planteamiento que en su día efectivamente lo cogen los curas, y no está mal cuando lo cogen, intentan decir esto sí, esto no, si eso no existiera, el mundo sería absolutamente horrible. Pero fíjate... Déjame, yo no te he interrumpido nada, por favor. Bien. Tranquilo. Es la construcción de una mentalidad, nuestra propia experiencia de aquello, esto funciona y esto no funciona. Por ejemplo, el bueno, no quiero entrar en el matrimonio monógamo como un ejemplo más de cómo los humanos nos adaptamos a situaciones de mayor tranquilidad. A todos nos gustan, hay 1000 mujeres estupendas, pero un buen día decimos que hay una que está bien y que me permite tranquilizar mi vida. Ese es el rol que jugamos. Como tenemos trascendencia, que eso yo no he dicho que no, y sobre todo tenemos trascendencia de lo que ocurre a nuestro alrededor, es la diferencia con un perro. Yo sé que si hago algo mal, puedo recibir un fuerte daño. Por ejemplo, ¿por qué se ponen leyes para meternos en la cárcel? Caramba, porque hay que regular lo que está mal. Entonces, hay gente que le importa un bledo eso, pero la gran mayoría dice, yo no voy a robar, aunque lo necesite, un poco de comida, porque una chorrada de ese estilo me puede hacer que pase unos días en la cárcel. Entonces, es nuestras relaciones de los seres humanos y unas reglas que nos ponemos y que van evolucionando. Si vemos la legislación, ¿por qué la legislación se cambia constantemente? Porque hay casos y situaciones nuevas que no lo contemplan las antiguas y hay que regularlas. Te hago una pregunta, Luis. Si a ti ahora mismo te dijeran, oye, mira, si te llevas el ordenador portátil de Miguel, vamos a hacer un vacío legal y no pasa absolutamente nada, ¿vale? ¿Tú te lo llevarías? No. ¿Por qué? Vamos a ver. Lo que sí ocurre es que hay no estás condicionado, entonces. Hay seres que nuestra educación ha ido más lejos. Más lejos, bien, claro. Más lejos de la zanahoria y la torta. Claro. Yo parto... Como todos. No, yo vivo de que aquello que no es mío, no es mío. Vale. Pero eso es un concepto mío. Porque tú has porque visto... el de al lado no piensa lo mismo. Deja. Porque crea armonía en ti. Porque hay una conciencia... Yo tengo unos principios, una ideología. Claro. Y esa ideología me impide apropiarme de algo que no es mío. Aunque no te lo diga nadie. Aunque te digan, Luis, si te llevas este ordenador portátil, la justicia va a hacer... va a mirar a otro lado y no va a pasar nada. Tú aún así... No, o sea, tú dices, oye, vale, barra libre, ¿no? O sea, a mí ahora me dijeran, oye, mira, puedes entrar en esa tienda, llevarte lo que quieras, que vamos a hacer un paréntesis en la ley, tú eres libre. Pues yo no lo haría. Yo no lo hago. Pero cuidado, y no estaría condicionado, ¿vale? Y no estaría condicionado por la ley, porque la ley me dice, oye, haz lo que te dé la gana. Pues mire, yo es que, efectivamente, yo tengo una conciencia moral que, cuidado, claro, no va en el ADN, como has dicho, no va en el ADN, va en lo que los creyentes llamamos la conciencia. Y que en el fondo tú estás diciendo lo mismo. No, yo digo porque tú al final dices... Tú al final dices... La conciencia adquirida por nuestra práctica. Vale. Pero curiosamente es una conciencia que está en todo el mundo y que todo el mundo ha llegado a los mismos principios. Los principios que funcionan, y yo me he recorrido medio mundo, los principios que funcionan en Colombia no tienen nada que ver con los que funcionan aquí. Muchísimo en Colombia hay un asesinato diario, ¿vale? Un asesinato diario, Sí. de responsables sociales, no de cualquiera en la calle, eso es en México de cualquiera en la calle. En Colombia, cualquier líder social, creyente, no creyente, católico, da lo mismo, tiene la posibilidad de morir en el año. ¿Por qué? Porque tiene otros principios distintos. No, en Colombia eso se ve como bueno. ¿La gente lo ve como bueno el asesinato? Mucha gente lo ve como bueno. No. Sí, yo digo, porque se quitan de un competidor. Oye, pero está penado. Social por las buenas, pero Luis, está penado. No quieren que, Luis, si cogen al asesino. Una petrolera. Luis, si cogen al asesino de esa persona,
¿qué hace? ¿Le aplauden o le meten en la cárcel? No, la ley lo prohíbe, pero... Con lo cual la conciencia es igual. Pero fíjate una cosa, te voy a decir una cosa más clara. Israel está bombardeando todos los días Gaza, masacrando niños y mujeres. Todos los días. A mí eso me repugna. A todos. No a todos. Bueno. A ti sé que te repugna, a ti y a mí. No a todos. Bueno. ¿Tú escuchas algo de la Unión Europea? ¿Algo de la Unión Europea? Por eso? Pero O del ya, gobierno, bien, o del pero eso gobierno. es meternos en política. Bien, claro. Bien, pero eso es meternos, vale, pero eso es meternos en política, meternos en gaita. Estamos Sí, hablando o sea, de humanos. vale. Contertulios, tenemos que ir cerrando el tema Sí. porque Venga. tenemos que irnos a Por publicidad lo tanto, la en un conciencia minuto. se adquiere con la práctica. La conciencia se adquiere con la práctica, pero entonces esto no sería más bien y mal, sino porque claro, lo que nosotros pensamos es diferente a lo que Hitler piensa y él tiene su bien y su mal, ¿no? Es diferente. Pero bueno, para ir cerrando el tema, nos tenemos que ir a publicidad, vamos a irnos a publicidad y volvemos y terminamos para que tengamos un poquito de tiempo porque solo tenemos hasta las 2 para este debate, ¿vale? Vamos a publicidad y volvemos en nada, en un par de minutos. Bueno, ya estamos de vuelta en la redacción abierta, nos quedan 5 minutos para las 2 de la tarde y vamos a ir cerrando este bloque de la existencia de Dios. Por lo tanto, os pido que seáis especialmente breves, muy concisos en vuestras explicaciones, para que en estos 6 minutos nos dé tiempo a condensar todo este debate que podríamos estar horas y horas y horas. De hecho, los debates que se hacen con más tiempo suelen durar 1 hora y media o 2. Nos falta tiempo. Diseño en el universo. ¿Hay diseño? Es decir, ¿hay un diseñador o parece que hay diseño? Vamos a ver, lo he dicho un poco al principio. Hay creación. Vamos a ver, tú construyes algo a partir de elementos que ya tienes y eso es lo que hay. No hay un diseño inteligente, que es lo que vienes a decir. No hay un diseño inteligente porque no hay nadie que estando dormido de pronto se proponga a diseñar. Lo que sí hay son una serie de elementos que se van dando casualmente y que unos funcionan y se mueren y otros funcionan y siguen adelante y otros no funcionan y se mueren. Eso es lo que hay. Cuando se llega a la evolución humana, que ahí está el caso más fácil, explicado por Darwin, los seres, todos los seres, no la evolución humana, ¿verdad? Todos los seres van progresando cuando se adaptan al medio ambiente mejor que otros, y los otros mueren. Ese es el diseño, lo que llamamos diseño. Yo desde el principio he dicho y termino con esto, sí. No hay diseño donde no hay desde la nada. Puede haber un diseño desde elementos que ya existen. Porque el universo, desde un punto de vista, es infinito. El universo tiene un origen, no digo que sea infinito. Un Pues origen al que todavía no hemos llegado. Hemos terminado en el Big Bang, incluso ya se habla del segundo, ya hay estudios sobre el segundo anterior, que en algún día si tenemos tiempo lo podemos hablar, pero no se ha llegado más lejos. Pero eso es un principio clásico de la ciencia. La ciencia va evolucionando poco a poco y desde luego el avance que se ha dado en el siglo XX y XXI ha sido tremendo, pero todavía queda. Diseño. Bueno, a ver, el tema del diseño. A mí lo que me llama la atención, Luis, es, como comentabas antes, que el hombre y la ciencia va avanzando, va haciendo descubrimientos fascinantes en la física y va enunciando unas leyes, pero unas leyes que ya estaban, unas leyes muy bien hechas, fruto del azar, claro. Unas bien, otras mal, ¿eh? Bueno, fruto del azar, supuestamente, pero yo ya digo que creo que eres un ferviente creyente en el azar. Luego además es que además dices, de la nada no puede salir algo. Bien, pero a la vez dices que la materia estaba ahí eternamente, y te lo crees, y no te provoca más duda. Bueno, pues en fin. Me parece que cree en Dios. Vale. Pero es otra creencia, digamos, ¿no? Pero, es una creencia. fíjate. No es otra creencia, los ateos no tenemos creencias. Bueno, pero creemos en los seres humanos. No se sabe más allá del Big Bang, o sea, de lo que hubo antes. Hombre, es igual que hay que decir claro. Que no. Yo creo que es que a mí me hace falta. Luis, pero a mí con eso me vale para entender el mundo. Bueno, pues Luis, estás cerrándote a la razón. O sea, tú dices que eres perfectamente racional y que solamente crees lo que ves y te estás cerrando. Tú dices, a mí me vale creer que la materia es eterna. No, al revés. Pues, yo el día que vea a Dios no tendré ningún problema en ser creyente. Es la diferencia que tenemos los ateos y librepensadores. Que si a mí me dicen que hay una montaña azul, digo, no me lo creo. Vale, y vas y pero si un día voy y la veo, digo, anda, pues es una montaña azul. Fíjate. Pero ¿qué pasa con Dios? El día que yo vea a Dios, bien, me lo creeré. Te voy a decir, no me cierro a nada. Te voy a decir, oye, pero no, pues te honra, me parece fenomenal. Pero fíjate, bueno, un punto. Primero lo de librepensadores, con todo el respeto, a mí me hace cierta gracia, porque parece que librepensadores sois algunos. Hombre, yo creo que todos tratamos de ser librepensadores. Pero bien, yo al menos me considero librepensador. Ahora, el tema de que te encuentres a Dios,
Bueno, hay muchas historias de conversión de gente atea, gente agnóstica o gente de otras religiones, muchísimos casos. Es una pena que no nos haya dado tiempo a hablar hoy, Miguel, de cómo está la situación actual, porque evidentemente muchas veces la gente pues, se limita a la Iglesia Católica y dice que está mal y que está bajando y tal. Pero mira, es muy bonito ver la cantidad de gente que no sale en las estadísticas, que no sale en las encuestas, que no sale en la tele, que no sale en ningún lado, que está teniendo un encuentro personal con algo que está abierto. No esperes que Dios, evidentemente, se te aparezca aquí delante, porque Dios es un ser espiritual, y entonces, evidentemente, no es como este ordenador que lo puedes ver y lo puedes tocar. Tú y yo creemos en muchísimas cosas que no hemos visto. Tú dices que has estado en medio mundo, pero en otro medio mundo no has estado, y crees que existe. Ninguno de nosotros hemos visto a Napoleón, y sabemos que existió, ni a Cleopatra. Claro, entonces, tenemos fe. A mí de repente un día un señor y una señora me dijeron que eran mis padres. Yo me lo creo. No les he hecho la prueba de ADN a mis padres y yo me lo creo. Creemos muchísimas cosas que no podemos comprobar. Es más, yo diría que el 90 y pico % de las cosas que creemos no las hemos comprobado. De entrada toda la historia. Pero fíjate, hasta la cosa tan sencilla de sentarte en una silla. De un modo inconsciente, tú tienes fe en que te vas a sentar y no te vas a caer. Si tú supieras que está rota, evidentemente no te caerías. Se llama racionalismo. Tú haces, no. Ahí lo de que Dios no pasa por ningún lado sentarme yo en una silla. Es un acto de fe. Oye, tú cuando te sientas en una silla, tú has llegado... conocimiento que no va a pasar nada porque... no lo sabes. Yo soy una persona adulta, Oye, Luis, con muchos años sí que me he sentado en muchas sillas. Oye, pero anda que no ha habido de que se han roto sillas. Vamos a hablar más de sillas, y quiero que hagáis como una última declaración final de 30 segundos, un minuto, no más, por si tienes una serie de argumentos, porque digas por esto, Dios no existe, por esto otro, por esto otro, por esto otro, muy rápidamente. Pues hay muchos argumentos, pero hay 3 muy básicos. Vale. Los he dicho ya. Es decir, de la nada no puede salir algo. De un espíritu puro no puede salir un mundo perfecto. No puede salir un mundo perfecto. De un ser perfecto no puede salir un mundo imperfecto. Tiene que ser perfecto también. Son conceptos filosóficos. Los filósofos dicen eso, no los ateos. Un filósofo dice, de la perfección no puede salir la imperfección. Ni de la imperfección se puede hacer la perfección. Esos son argumentos para mí suficientes. ¿Alguno más así que puedas comentarnos rápidamente? Bueno, el argumento principal es que no necesitamos a Dios para vivir. Ese quizás sea el principal. Mucha gente, para su vida, para sus momentos malos, y a veces también para los buenos, necesitan un ser superior que les anime y que les acompañe. Yo no lo necesito. Y pongo una anécdota rápidamente. Un amigo mío en el colegio, un día, hablando, me dice, mira, yo no necesito a Dios. ¿Por qué? Yo entonces sí creía, porque yo nací en una familia católica. Poco, pero católica. Dice, porque mira, vosotros, cuando os pegan, viene vuestro hermano mayor a salvaros. A mí no me viene nadie, me toca defender yo. Por lo tanto, ¿por qué voy a necesitar algún ser superior que venga a defenderme? Eso es la necesidad. La no necesidad de un ser superior hace que te convenzas más fácilmente de que no lo necesitas y que por lo tanto te vas a preocupar en ese tema. Fíjate, si quieres rebatir mínimamente, luego que te rebata él, pero muy rápido, tus mejores argumentos. Mis mejores argumentos. Fíjate, me ha gustado, Luis, la nota autobiográfica que has dicho, ¿no? De que naciste católico, una familia católica, aunque poco, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece que hay mucha gente de tu generación y de la mía también, que a lo mejor ha nacido en un ambiente católico. Y a lo mejor es verdad que era un ambiente católico como enrarecido, o muy ritualista, o muy opresor incluso en algunas ocasiones, ¿no? A mí personalmente me da pena porque hemos hablado de Dios así de un modo muy genérico, muy teológico, muy filosófico, y no hemos hablado de un Dios personal, es decir, de tener una experiencia real de cercanía con Dios. Que no es que se te aparezca, no es que veas una luz, no es que empiecen a salir chispas, es una experiencia profunda, interna de Dios. Cuando tienes eso, yo lo único que digo es que la gente que he conocido, creyentes, especialmente cristianos, que han tenido esa experiencia de Dios, gozan de una gran paz, gozan de una alegría, están serenos, su vida tiene un sentido.
Y no es que se engañen, es que realmente Los lo ateos igual, experimentan, lo Los experimentan. ateos No, igual. no, oye, yo me alegro, yo deseo para ti, por supuesto, Es bastante- lo mejor. Antes, Te digo O sea, una- deseo para ti lo Alex, mejor. di los argumentos porque si no, No, terminamos. entonces los Mira, argumentos. este Vale, punto entonces que los pongo yo ahora lo aquí miramos. Entonces los. Es una caída de 2 metros de altura Adiós. en la que entré inválido. ¿A mí quién me ha salvado? Me ha salvado el médico. Sí, claro. Y otra gente dice, me ha salvado Dios. No. Esa es una diferencia importante. No, hombre, no. Oye, si yo también, evidentemente, creo que si tú te caes de 2 metros, lo que te tiene que hacer inmediatamente es llevarte al mejor médico y tratar de arreglarte, por supuesto. Y agradecer solo al médico, no a Dios. Hombre, por supuesto. Por eso la Iglesia siempre ha sido pionera en tema de hospitales y de medicina, porque la Iglesia, precisamente, todos los hospitales que ha tenido de siempre No hablemos y de la iglesia, que ciencia. Es otro tema. No, bueno, sí, No otro día hablemos de hablamos. la institución. Otro día hablamos de la Iglesia, Otro día. pero no me negarás que la Iglesia desde tiempos inmemoriales se ha ocupado de Ya, hospitales, pero ¿por qué viene etcétera. detrás? Pero los argumentos. Termina porque no- Argumentos. no nos Vamos a ver, tenemos yo creo que el debate queda muy abierto en el sentido de que me parece que no es plausible ni es aceptable simplemente decir, bueno, pues la materia estaba ahí antes del Big Bang y estaba, y lleva toda la vida. Pues hombre, yo creo que precisamente desde un punto de vista racional nos hacemos más preguntas, pero ¿y por qué estaba ahí? ¿Y quién la puso? ¿Y dónde estaba eso? En la nada. ¿Y qué es la nada? La causa, ¿no? Digamos. ¿Y qué provocó ese estallido? ¿Por qué se crean las leyes de la física? Entonces, cuando uno tiene todo eso, yo creo que hay que abrirse y maravillarse ante la creación y pensar que claro que puede haber un ser superior. No pasa absolutamente nada, no choca con la razón humana. Por lo tanto, tú consideras que religión y ciencia no chocan, pero tú evidentemente sí. Claro. No se puede Es explicar. más, la religión impide el progreso de la ciencia. Como Lemaitre, que fue el que enunció la teoría del Big Bang, que hoy todo el mundo acepta, y que era sacerdote y científico. Pero Pues ya habría me que explicarás, ver, hombre. habría que ver, tú conoces montones de curas que te dicen que son ateos. Es decir, había que ver ese señor que era realmente. Ah, o sea, que Yo ahora no resulta entro- que no era cura. No, yo no entro en eso. Era- Es que curas, fíjate, y ya esto Pues si era científico y era cura. Y acabas de decir que la religión impide a la en ciencia. el mundo Pero te estoy ha habido diciendo. una etapa que toda la cultura, toda, estaba en manos de la Iglesia. Sí, Toda. sí. Por lo tanto, cualquier descubrimiento era de un cura. Estamos hablando del siglo XX. No, no. Lemaitre es de 1912, me parece, cuando Sí, enumera. Pero no importa, Vale, no bien. importa. La cultura ha estado en manos de la Iglesia, de las iglesias. Sí, de las iglesias. Quizás, por ejemplo, el árabe, que no se menciona, tuvo una época de esplendor cultural que no la tiene ahora. Y eso ha hecho que efectivamente muchos investigadores tengan de origen de cura. Pero yo te pregunto ahora, Sí. ¿y cuántos? ¿Cuántos y cuántos? Ya te he dicho, te puedo dar una lista No. de miles Te voy a preguntar yo. que son ateos. Te voy a preguntar yo. ¿Newton era cristiano, era creyente? Newton era ateo al final. No, era Sí, era creyente. creyente. Kepler, No, al final él se declara no. ateo. Kepler Era creyente. Fue creyente, pero al final. A ver, no. No, Kepler, era creyente, de verdad. Kepler fue creyente, sí, Kepler fue creyente. Pero no me te puedo yo decir 4.000. tantísimos. Los tienen que contar no, a qué. no, al Stephen revés. Hawking es Sí, creyente. Mira, te voy a decir Nadal es creyente. te voy a decir Nadal, una frase- Nuestro Nadal es Sí, creyente. una frase, el tenista sí. Te No, voy a el decir, tenista ha dicho que no hace poco. unos ¿El tenista? días. Sí. Ah, bueno, pues si no. me das tu correo, te lo envío. Ah, pues muy bien, pues no pasa absolutamente. No, que fenomenal, que no pasa nada. Vamos así, No, porque se nos está yendo voy a el tema terminar. totalmente. Que pongas tú, tampoco yo fiel. Luis, voy a terminar con una frase, si quieres, de Pascal, precisamente, conocidísimo científico francés. Dijo una cosa, dijo, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero un mucho de ciencia te acerca a Él. Porque precisamente los científicos, yo no lo soy, pero hablando con los científicos que son cristianos o que son creyentes en general, te dicen, es que, vamos a ver, estamos en el borde de empezar a entender Rápido, Alex, la por favor. inmensidad. Claro. Y ante qué eso, dijo José Saramago? y ante eso ¿Alguna otra dices, frase ¿Qué dijo José para Saramago, terminar? por ejemplo? Rápido. ¿qué dijo José Cada Saramago? minuto que pierdes en discutir de religión, estás retrasando el progreso de la humanidad. Ah. Entonces, quiero decir, si hablamos de frases, fíjate que... No, no, yo digo la de Pascal, que me parece mucho más... Ya, no podemos irnos más. Estamos hablando de millones de años, fíjate si hay frases. Ya está. Hasta aquí el debate sobre la existencia de Dios. Como han visto, un debate bastante acalorado, con argumentos de una y otra parte. Saquen ustedes sus propias conclusiones.